Dando seguimiento al estudio que hemos estado compartiendo los días jueves, precisamente el estudio de enseñanza, nos vemos en la necesidad de continuar llevando precisamente hacia los hogares, hacia las familias, a petición de la necesidad que el mismo pueblo de Dios tiene en este lugar. Damos seguimiento entonces al tema que abordamos hace 8 días de una manera introductoria. Hoy vamos a entrar ya de lleno a lo que es precisamente el credo de los apóstoles. Y precisamente hay algo que quisiera compartir con ustedes, lo tengo acá en el pizarrón. El credo de los apóstoles, vamos a tratar de compartir y dividirla en 2 partes. La primera parte tiene que ver entonces con creer. Ya hablamos del término creer, precisamente la semana pasada hablamos de creer. Y hoy entonces vamos a recordar la expresión primera que aparece: creo en Dios Padre. Cosa similar o parecida es la que vamos a encontrar nosotros también en el Padre Nuestro, en la oración de Jesús, donde habla acerca de Dios Padre, como lo menciona en el Antiguo Testamento como creador, ¿verdad? Hoy recordamos entonces precisamente esa expresión: creo en Dios Padre. Y la expresión dice entonces, tenemos que recordar que debemos confesar, óigase bien, confesar, confieso, dice mi fe, en una forma pública. Es decir, no puedo callar lo que hay en mí, no puedo ocultar lo que hay en mí, sino que tengo que decirlo y manifestarlo de alguna manera pública. Aunque de una manera interna sé en quién tengo comunión, sé quién está conmigo. Y eso es muy importante, el término creer. Y el pasaje que yo quiero leer es precisamente Romanos, capítulo 10, versos 8 al 10. Más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y no solamente Romanos en el capítulo 10, versos 8 al 10 está hablando al respecto. También tenemos otras citas como es 2 Corintios 4, 13, y también tenemos Mateo 10, 32, que nos habla que debemos entonces tener nuestra confesión y hacerla pública. Cada vez que nos reunimos para participar de la mesa del Señor, la mesa de la comunión, siempre en voz, en alto, al unísono, todos lo decimos de una manera fuerte, aún en pie en reverencia a Dios, como algo en particular que nos define. Creer en alguien, oiga si viene esta palabra, creer en alguien, el credo. Creer precisamente de quien da testimonio la Biblia, la palabra del Señor, desde el Génesis hasta Apocalipsis, en aquel que es transmitido por la tradición, según 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. El apóstol Pablo recibe de su maestro Bernabé, que ha estado con los discípulos del Señor, conoce muy a profundidad la palabra y se encarga de educar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue un testigo ocular, precisamente, ni siquiera de la resurrección. No, él aparece después como un discípulo, como un apóstol. Y de esta manera entonces él habla precisamente lo que ha aprendido de boca de los testigos oculares que anduvieron con Jesús. Por eso se usa la palabra la tradición. Hay aquel que es transmitido por la tradición. Pablo a los Gálatas nos recuerda también precisamente que él enfatizaba esto de su creencia y no solamente lo utilizó para enseñar, sino también para testificar qué es lo que había hecho Dios en él. Ahora, en aquel que es, dice acá, que es la predicación de la iglesia. Ninguna iglesia va a estar predicando algo que no tenga que ver con Jesucristo. Tiene que ser de alguien en quien se cree. Esa es la palabra que tenemos que recordar. En aquel que es predicación de la iglesia. La iglesia tiene esa razón de ser, de predicar del Jesús que nace, del Jesús que muere, del Jesús entonces crucificado, sepultado, pero también resucitado de entre los muertos. El que vive y permanece para siempre, el que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y es la respuesta que tenemos entonces para entender
precisamente su ascensión y también la llegada de Pentecostés. Ahora, es aquel, se le llama también, dice, el símbolo apostólico. Y aquí viene la palabra símbolo. Tal vez nos cueste un poquito entender el origen de la palabra, pero se le ha llamado el símbolo apostólico. Dice que ese nombre se le dio cuando las herejías se infiltraron en la iglesia. ¿Qué es una herejía? Las enseñanzas que eran en contra de la enseñanza que había dado Jesús. Pablo precisamente defiende esto a capa y espada. Hay corrientes filosóficas en el tiempo del apóstol Pablo. Por ejemplo, está el gnosticismo, el cual él lo combate, y también está precisamente los falsos profetas que él combate en Gálatas capítulo 4, donde precisamente ellos quieren desviar de la fe a los creyentes en Cristo Jesús. Pero él sale a la defensiva, precisamente, la palabra Gálatas, los desviados, porque se dejaron desviar. Y tenemos que ver cómo el apóstol Pablo trata de conducirlo nuevamente al camino correcto. Ahora, esa palabra que nosotros recordamos, herejías, en ese tiempo, dice, el símbolo apostólico se convierte en una marca, ¿sí?, de la doctrina apostólica. En ese momento tenemos que recordar una palabra, su valor marca un distintivo santo, es una seña. Tenemos que recordar su origen, de dónde viene. ¿Por qué es un símbolo? Es un símbolo, dice acá, porque entonces prácticamente es la iglesia verdaderamente cristiana, la que viene desde los tiempos de Jesús a nuestros días. Y el credo apostólico, que también traduce calificativo por su doctrina, sí, que también se le conoce como 12 artículos de fe, no porque lo hayan escrito los apóstoles, no, sino porque la enseñanza que se mantiene es una enseñanza netamente bíblica. Oiga, netamente bíblica. Es un calificativo que recibe por su doctrina, por eso se llama credo apostólico, dividido en dos partes, el credo y los apóstoles. Tenemos que entender entonces nosotros y comprender precisamente que esa es la razón por la cual pretende entonces el credo mantener esa línea, diríamos, esa hilaridad de pensamiento que se mantiene en los evangelios, que se mantiene en las cartas pastorales, como una enseñanza que viene desde el Antiguo Testamento. Y más adelante estaremos hablando precisamente de Deuteronomio capítulo 6, el famoso Shema. Ya había entonces una dirección en cuanto a la enseñanza de la palabra del Señor. Ahora usted dirá, pero esto es demasiado para nosotros. Sí, es demasiado. Por ejemplo, tenemos que recordar que a través de los tiempos, la iglesia primitiva, hasta el año 325 con Constantino, la famosa época medieval donde la iglesia era autoritativa y hacía lo que ella decía y había que hacerse porque la iglesia era la única autoridad que había en asunto de fe. Llegamos entonces hasta el modernismo, la época de la Reforma, donde se mantiene esa mentalidad precisamente de no apartarse de las enseñanzas de Jesús. Cosa que en nuestros días hoy sí necesitamos estar seguros en quién hemos creído nosotros. ¿Por qué? Porque algunos historiadores dicen que debemos volver nuevamente a las Escrituras. ¿Por qué? Porque como están los tiempos hoy, como que las Escrituras han quedado atrás y ha llegado más la interpretación humana, ¿sí? La interpretación filosófica precisamente que ha ayudado no solamente a apoyarnos, sino que algunas veces hasta desubicarnos un poco en lo que creemos. Tenemos que entender esto de esta manera. El Señor, en su palabra, nos ha dejado una sola enseñanza. No hay dos evangelios, solo hay un evangelio. No hay dos padres, solo hay un padre. Y Efesios lo dice claramente en el capítulo 4, cuando dice que hay un solo Padre, un solo Dios todopoderoso, un solo Señor, un solo Creador y Padre de todos. No existen dos padres. Fíjese bien, solo existe uno, el Padre Celestial. Por eso el credo tiende entonces a darnos esta pequeña cápsula hoy sobre la enseñanza final, que el credo tiene su origen precisamente
desde las enseñanzas bíblicas que Jesús dio en su palabra. Él dice que si confesamos con nuestros labios que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre y nos arrodillamos ante Él, sabemos que esa enseñanza es una enseñanza netamente cristiana. No hay precisamente más que un grupo nada más identificado con Jesús. Esa es la comunidad cristiana que tenemos que recordar nosotros, que el Señor sabe quiénes son los suyos y sabe también que los suyos no le van a dejar el momento. Son su iglesia, son su pueblo, y diría 1 Pedro 9, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo especial, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que la importancia del credo apostólico es esto, su origen. ¿Qué es sensible bíblicamente a recordar qué se pretende con este credo? ¿Será que nada más se trata de pronunciarlo, recitarlo fuertemente? No, debemos confesar y saber que creemos en alguien, y este alguien se llama Jesucristo. Y los apóstoles, los testigos oculares que anduvieron con Jesús en su momento, si ellos procuraron dejarnos una enseñanza a través de la tradición que venía de boca en boca, y nos lo dejaron. 50 años ellos anduvieron predicando, estuvieron dando la palabra del Señor, mas en el año 52-54 aparece la primera carta escrita, precisamente con puño y letra. Después van apareciendo entonces las demás cartas y los evangelios para confirmar la palabra que hoy estamos hablando, y que lo que hoy estamos compartiendo no está fuera de la Biblia, está en la Biblia. Algunas personas han dicho, es que esto no es evangélico. Momento, no nos olvidemos que no es el término evangélico, el término es cristiano. A los primeros cristianos se les llamó a los de este camino. Uno. Después ya en Antioquía, capítulo 13 del libro de los Hechos, se les llamó por primera vez cristianos. Por eso, es una comunidad de creyentes en Cristo Jesús. En nadie más se cree, más que solamente en la palabra, que es la única regla de fe y práctica y conducta para el creyente en este tiempo moderno, aunque ya muchos se nos han adelantado a un posmodernismo, a un ultraposmodernismo. Nosotros mantenemos nuestra mentalidad en la creencia en Jesús. Por eso tenemos que recordarlo siempre. Nada mejor que el estudio de la palabra, el conocimiento de la palabra, que nos ayuda a entender y a comprender los planes, los propósitos, la guianza, la iluminación de Dios para su pueblo. Que Dios añada bendición a esta palabra, y estaremos continuando entonces en la siguiente clase respecto a la parte siguiente del credo. Hoy hemos llegado precisamente a creo en Dios Padre. Nos falta todavía Todopoderoso. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por este conocimiento maravilloso que tú nos das. Que tu palabra, Señor, no está guardada, no está reservada, está entregada a todo público, y hoy agradecemos tu mensaje a través de este momento de enseñanza bíblica doctrinal. En el nombre de Jesús oramos. Amén.